México. Munever estaba a punto de cometer el error más doloroso de su vida. Mientras todos sonreían, mientras las familias se preparaban para celebrar un compromiso que parecía perfecto, una verdad aterradora intentaba abrirse paso entre las paredes de aquella casa. Y lo peor de todo era que la única persona capaz de detener aquella tragedia aún no aparecía. El amor luchaba contra el orgullo, la esperanza contra el miedo, y alguien estaba a punto de perderlo absolutamente todo. Hola amigos, soy Miguel. Lo que ocurrió en este episodio no fue simplemente una celebración familiar. Fue el comienzo de una tormenta capaz de destruir relaciones, sacar a la luz viejas heridas y enfrentar a personas que ya no podían seguir ocultando lo que sentían. Desde el primer momento la tensión se respiraba en cada rincón. Mientras los preparativos avanzaban para la ceremonia de compromiso de Munever, existían demasiadas preguntas sin respuesta. Algunas personas fingían felicidad, otras ocultaban preocupaciones imposibles de ignorar. Y unas cuantas estaban moviendo piezas en silencio, como si prepararan una guerra que nadie más podía ver. La situación más peligrosa giraba alrededor de Munever. Ella intentaba convencerse de que estaba tomando la decisión correcta. Intentaba creer que aquel compromiso le permitiría empezar una nueva vida. Sin embargo, en el fondo de su corazón seguía existiendo una única pregunta. ¿Dónde estaba Jeet? Porque por mucho que intentara negarlo, seguía esperando que apareciera. Seguía esperando escuchar las palabras que llevaba demasiado tiempo necesitando. Seguía esperando que él luchara por ella. En medio de aquella incertidumbre, una amiga intentó hacerla reaccionar. Todavía lo amas, ¿verdad? Munever bajó la mirada. Sí, lo amo. Pero mi amor no puede sostenerlo todo por sí solo. Aquella respuesta estaba cargada de dolor. No hablaba una mujer enamorada. Hablaba una mujer cansada de esperar. Una mujer que comenzaba a creer que el hombre que amaba jamás tendría el valor de defenderla. Sin embargo, ella seguía aferrándose a una esperanza casi desesperada. Creía que Jeet aparecería. Creía que no permitiría que le colocaran un anillo en la mano. Creía que todavía podían salvar su historia. Pero mientras ella soñaba con ese milagro, otra batalla completamente distinta comenzaba a desarrollarse en las sombras. Muy cerca de allí, Mehmet estaba observando cada movimiento relacionado con Habba. Y no era una simple curiosidad. Era algo mucho más peligroso. Mehmet conocía demasiado bien a Yusuf, conocía sus heridas, conocía sus debilidades y sobre todo conocía los sentimientos que podían cambiar el destino de una familia entera. Por eso decidió acercarse a Habba, no como un enemigo, no como un aliado, sino como alguien que parecía ofrecer ayuda mientras ocultaba sus verdaderas intenciones. Sus palabras resultaban inquietantes, insinuaban que podía abrir puertas, que podía facilitar caminos, que podía convertirse en una pieza clave dentro de una historia que apenas comenzaba a complicarse. Pero Habba no era ingenua. Percibió inmediatamente que aquella supuesta ayuda escondía algo más. ¿Por qué quiere ayudarme? La pregunta fue directa, incómoda, peligrosa, porque detrás de aquella sonrisa había demasiadas cosas sin explicar. Y Mehmet evitó responder con claridad. Aquello bastó para sembrar una sospecha que seguiría creciendo durante todo el episodio. Mientras tanto, arriba los invitados comenzaban a impacientarse. La ceremonia estaba a punto de empezar. Los anillos esperaban. Las familias estaban reunidas. Y el reloj avanzaba sin piedad. La lluvia amenazaba con caer sobre la celebración, como si incluso el cielo estuviera enviando una advertencia. Sin embargo, nadie imaginaba que el verdadero desastre no vendría de las nubes. Vendría de los secretos, porque otra historia se desarrollaba paralelamente. Jeet seguía intentando impedir el compromiso de Munever. Estaba desesperado. Había descubierto información inquietante relacionada con el hombre con quien ella pensaba casarse. Intentó convencer a quienes podían detener aquella unión. Intentó mostrar documentos. Intentó alertar sobre un peligro que nadie parecía querer escuchar. Pero cada puerta se cerraba delante de él. Cada advertencia era ignorada. Cada intento terminaba en frustración. Y cuanto más luchaba, más evidente se volvía una realidad devastadora. Estaba perdiendo a Munever, poco a poco, sin poder evitarlo. La ceremonia finalmente comenzó. Las familias tomaron sus lugares. Las palabras solemnes llenaron el ambiente. Los padres observaban emocionados. Los invitados sonreían. Y Munever permanecía inmóvil, atrapada entre dos mundos. Uno era el futuro que todos esperaban para ella. El otro era el amor que todavía se negaba a morir. Entonces llegó el momento más importante. Los anillos aparecieron. Las manos comenzaron a temblar. Los corazones se aceleraron. Y justo cuando todo parecía irreversible, una presencia inesperada rompió la calma. Jeet apareció. El silencio cayó sobre todos como una piedra. Las miradas se dirigieron hacia él. Algunas reflejaban sorpresa, otras rabia y algunas miedo, porque todos entendieron inmediatamente que aquello no había terminado. ¿Qué haces aquí?, preguntó alguien con evidente tensión. Jeet observó la escena. Observó los anillos, observó a Munever,
y observó el futuro que estaba a punto de escapársele para siempre. En ese instante nadie sabía si había llegado para luchar o para despedirse. Pero una cosa estaba clara. Su presencia acababa de convertir una celebración familiar en un campo de batalla emocional. Y cuando parecía que nada podía empeorar, un nuevo conflicto comenzó a acercarse silenciosamente, una acusación, una intervención inesperada, y una situación capaz de poner a Toprak en el centro de una nueva tormenta. Porque mientras todos estaban pendientes del compromiso, alguien más estaba preparando un golpe que amenazaba con destruir la tranquilidad de la familia. La pregunta era inevitable. ¿Sería el regreso de Jihad suficiente para detener aquella unión? ¿O ya era demasiado tarde para salvar a Munever? Pero fue precisamente en ese momento cuando todo comenzó a desmoronarse. La llegada de Jihad convirtió la ceremonia en una bomba a punto de explotar. Nadie esperaba verlo allí. Nadie imaginaba que tendría el valor de aparecer cuando los anillos ya estaban preparados y las familias celebraban lo que consideraban una nueva etapa para Munever. Sin embargo, él no había llegado para felicitar a nadie. Había llegado porque se negaba a aceptar que todo terminara de aquella manera. La tensión se apoderó del ambiente. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Las sonrisas desaparecieron, y Munever sintió como el corazón comenzaba a golpearle el pecho con una fuerza insoportable. Durante semanas había esperado aquel momento. Había deseado que él apareciera. Había soñado con escuchar una sola frase, una frase que justificara todo el sufrimiento, una frase capaz de cambiarlo todo, pero Jihad llegó tarde, demasiado tarde, y aquella diferencia de tiempo podía costarle el amor de su vida. La rabia acumulada durante meses comenzó a reflejarse en su rostro. Ya no era únicamente un hombre enamorado, era alguien que veía como otro ocupaba el lugar que siempre creyó suyo. Mientras tanto, los mayores intentaban controlar la situación, querían evitar un escándalo, querían proteger la ceremonia, querían impedir que los invitados fueran testigos de un conflicto familiar que amenazaba con convertirse en una humillación pública. Pero el problema era mucho más profundo, porque Jihad no estaba dispuesto a marcharse, y tampoco estaba dispuesto a guardar silencio. Mientras las miradas se concentraban sobre él, una discusión comenzó a crecer como un incendio imposible de contener. Las acusaciones aparecieron una tras otra, las viejas heridas volvieron a abrirse, y los resentimientos acumulados durante demasiado tiempo terminaron saliendo a la superficie. Lo peor era que Munever quedó atrapada en medio de aquella batalla. Por un lado estaba el hombre que había elegido para construir un nuevo futuro. Por otro estaba el hombre al que todavía amaba, y ambos parecían dispuestos a arrastrarla hacia una guerra emocional sin salida. Sin embargo, cuando parecía que el compromiso era el único problema de la noche, otro conflicto estalló con una violencia inesperada, un conflicto relacionado con Toprak. Todo comenzó cuando apareció una acusación que nadie esperaba. Una acusación impulsada por Sidki. Su obsesión estaba alcanzando niveles cada vez más peligrosos. La separación no había apagado su resentimiento, al contrario, lo estaba consumiendo. Lo estaba convirtiendo en alguien impredecible, y esa noche decidió actuar. Su objetivo era claro, quería recuperar el control sobre Toprak, quería demostrar que seguía teniendo poder sobre ella. Quería impedir que construyera una nueva vida lejos de él. Por eso apareció acompañado por las autoridades, provocando una situación tan incómoda como escandalosa. La música se detuvo, los invitados quedaron paralizados, y la celebración volvió a transformarse en un escenario de conflicto. Toprak quedó expuesta frente a todos. De repente su vida privada era observada por decenas de personas. Sus problemas matrimoniales dejaban de ser un asunto personal, y cada mirada parecía una sentencia. Sitka estaba convencido de que todavía podía obligarla a regresar, convencido de que aún tenía derecho sobre ella, convencido de que podía utilizar cualquier medio para recuperarla. Pero Toprak ya no era la misma mujer que había soportado en silencio durante tanto tiempo. Había cambiado, había aprendido a resistir, y por primera vez comenzó a enfrentarlo públicamente. No voy a volver contigo. Aquellas palabras fueron como una bofetada, directas, firmes, definitivas. El rostro de Sidki se endureció inmediatamente, porque comprendió algo que nunca había querido aceptar. La estaba perdiendo, y quizá ya la había perdido para siempre. Mientras la discusión aumentaba, Yusuf tomó una decisión que no pasó desapercibida para nadie. Se puso del lado de Toprak, la protegió, la respaldó, y dejó claro que no permitiría ningún abuso delante de él. Aquella actitud provocó nuevas miradas, nuevas sospechas, nuevos rumores, porque cada vez resultaba más difícil ignorar la cercanía que estaba surgiendo entre ellos, la forma en que Yusuf intervenía, la manera en que observaba a Toprak, la preocupación constante que mostraba por ella. Todo comenzaba a llamar la atención de quienes lo rodeaban, y algunos ya empezaban a sacar conclusiones peligrosas. Mientras tanto, Java observaba cada movimiento, y cuanto más observaba, más incómoda se sentía, porque una sensación desagradable comenzaba a instalarse en su interior, una sensación que todavía no podía definir, pero que la inquietaba profundamente. No era únicamente celos, no era únicamente inseguridad, era algo más.
La sospecha de que algo estaba cambiando, algo que escapaba a su control, algo capaz de alterar todos sus planes. Mientras la noche avanzaba, las emociones comenzaron a volverse insoportables. Munever comprendió que Jit jamás había luchado por ella cuando realmente debía hacerlo. Jit comprendió que quizá estaba viendo las consecuencias de sus propios errores. Toprak comprendió que Sidki jamás aceptaría fácilmente el final de su matrimonio, y Yusuf empezó a darse cuenta de que sus sentimientos podían conducirlo hacia un terreno extremadamente peligroso. Pero el golpe más doloroso aún estaba por llegar. Después del caos, después de las discusiones y después de las humillaciones, Munever se quedó sola con sus pensamientos, y fue entonces cuando la realidad terminó de derrumbarla. La esperanza que había conservado durante tanto tiempo comenzó a morir. Las lágrimas aparecieron, y una verdad imposible de negar se instaló en su corazón. Jit no había llegado para rescatarla, había llegado cuando todo estaba perdido. Si realmente me amabas, ¿por qué no viniste antes? Aquella pregunta jamás obtuvo respuesta, y quizás era la parte más dolorosa, porque a veces el silencio hiere mucho más que cualquier mentira. Pero mientras Munever intentaba aceptar aquella realidad, alguien más estaba tomando una decisión que cambiaría el rumbo de la historia, una decisión nacida del rencor, del deseo de venganza y de heridas que nunca cicatrizaron. Mehmet ya no observaba desde la distancia, había comenzado a mover sus propias piezas, y lo que planeaba podía destruir no solo a Yusuf, sino también a Habba. Lo que nadie imaginaba era que aquella noche no marcaría el final de los problemas, sino apenas el comienzo de una guerra mucho más peligrosa. Cuando los invitados comenzaron a marcharse y el ruido de la celebración fue desapareciendo poco a poco, las heridas emocionales quedaron expuestas como nunca antes. Las sonrisas se habían apagado. Las felicitaciones ya no significaban nada. Y detrás de cada puerta cerrada se escondían pensamientos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. La persona más golpeada era Munever. Había esperado durante demasiado tiempo una reacción de Jit. Había defendido su amor frente a todos. Había soportado críticas, presiones y lágrimas. Y aún así, cuando llegó el momento decisivo, él volvió a fallarle. La imagen de Jit apareciendo en la ceremonia seguía persiguiéndola, no porque hubiera salvado algo, sino porque le recordó todo lo que había perdido. Aquella noche comprendió una verdad cruel. El amor no siempre basta. A veces una persona puede amar con todo el alma y aún así quedarse sola. Mientras tanto, Jit se consumía por dentro. Observaba cómo el compromiso avanzaba. Observaba cómo el destino parecía cerrarle todas las puertas. Y comenzaba a darse cuenta de que quizá ya no estaba luchando contra una familia ni contra un rival, quizá estaba luchando contra sus propios errores, porque durante demasiado tiempo había esperado el momento perfecto, y el momento perfecto nunca llegó. Ahora debía contemplar cómo la mujer que amaba intentaba construir una vida junto a otro hombre. Aquella idea lo estaba destruyendo, pero incluso en medio de ese sufrimiento, Jit seguía convencido de que algo no encajaba. Seguía creyendo que existían secretos ocultos. Seguía sospechando que Munever estaba caminando hacia una tragedia que todavía podía evitarse. Sin embargo, la situación comenzó a escapar completamente de sus manos, porque otra historia estaba adquiriendo una importancia inesperada, la historia de Toprak. Después del escándalo provocado por Sidki, los rumores comenzaron a extenderse rápidamente. En pueblos pequeños las palabras viajan más rápido que el viento, y aquella misma noche ya había personas hablando sobre la cercanía entre Yusuf y Toprak, un simple baile, una protección pública, una preocupación evidente. Para algunos eran gestos normales, para otros eran señales imposibles de ignorar. Y precisamente esa diferencia de interpretaciones estaba sembrando un peligro silencioso. Toprak intentaba mantenerse al margen de todo, lo único que deseaba era encontrar tranquilidad. Había sufrido demasiado, había perdido demasiado. Y cada vez que intentaba reconstruir su vida aparecía una nueva desgracia. Sin embargo, cuanto más intentaba alejarse de los problemas, más parecía acercarse a ellos, porque Yusuf comenzaba a ocupar un espacio cada vez mayor en sus pensamientos. No se trataba de amor, todavía no. Era algo más complejo, algo más difícil de explicar. Era la sensación de sentirse protegida después de mucho tiempo viviendo con miedo. Era la tranquilidad que sentía cuando él estaba cerca. Era la seguridad que encontraba en alguien que nunca le exigía nada. Y precisamente por eso aquella situación resultaba tan peligrosa, porque los sentimientos más fuertes suelen comenzar de manera silenciosa. Mientras Toprak intentaba comprender sus emociones, Habba se enfrentaba a problemas completamente distintos. La conversación con Mehmet seguía rondando su cabeza. Había algo en aquel hombre que no le inspiraba confianza. Algo en sus palabras que sonaba demasiado calculado. Demasiado conveniente. Como si estuviera esperando el momento adecuado para utilizar una información que todavía mantenía oculta. Y Habba sabía perfectamente que las personas como Mehmet nunca ayudaban sin esperar algo a cambio. Por eso comenzó a analizar cada detalle, cada gesto, cada insinuación, y cuanto más pensaba en ello, más inquieta se sentía, porque Mehmet conocía demasiado bien a Yusuf.
muchísimo más de lo que ella imaginaba. Aquella experiencia podía convertirlo en un aliado valioso, o en un enemigo devastador, pero Mehmet tampoco estaba viviendo en paz. Detrás de sus sonrisas existía una herida antigua, una herida que jamás había cerrado. Durante años había guardado resentimientos, durante años había acumulado decepciones, y ahora veía una oportunidad para ajustar cuentas con el pasado. No actuaba únicamente por interés, actuaba movido por el dolor, por el orgullo, por la necesidad de recuperar algo que sentía que le habían arrebatado, y las personas heridas suelen convertirse en las más peligrosas. Mientras estas tensiones crecían, una conversación inesperada comenzó a cambiar la percepción de varias personas. Algunos miembros de la familia empezaron a recordar viejas historias relacionadas con Mehmet y Yusuf, historias que hablaban de amistades rotas, de traiciones nunca olvidadas, de decisiones que marcaron el destino de ambos hombres. Aquellos recuerdos explicaban muchas cosas, explicaban el resentimiento, explicaban las miradas cargadas de reproche, y explicaban por qué Mehmet parecía tan interesado en intervenir en la relación entre Yusuf y Hava. Porque detrás de cada consejo existía una intención oculta, detrás de cada gesto amable había una cuenta pendiente, y detrás de cada sonrisa se escondía una vieja venganza. Pero mientras todos estaban concentrados en esos conflictos, alguien atravesaba un sufrimiento todavía más oscuro: Sidki. La humillación sufrida durante la ceremonia había terminado de quebrarlo. La idea de perder definitivamente a Toprak lo estaba empujando hacia un estado cada vez más peligroso. Su obsesión crecía, su rabia aumentaba. Y lo peor era que ya no parecía capaz de controlar ninguno de esos sentimientos. Las personas cercanas comenzaron a notar cambios preocupantes, ataques de ira, reacciones impulsivas, pensamientos cada vez más extremos. Era como si estuviera caminando al borde de un precipicio emocional. Y nadie sabía cuánto tiempo podría mantenerse allí antes de caer. Una advertencia médica llegó incluso a su familia. El problema ya no era únicamente sentimental, se estaba convirtiendo en algo mucho más grave. Pero Sidku se negaba a escuchar. Porque para él solo existía una idea: recuperar a Toprak, a cualquier precio. Mientras tanto, Toprak ignoraba que aquel peligro seguía creciendo, intentaba concentrarse en su trabajo, intentaba cuidar de su hijo, intentaba recuperar la normalidad, pero el destino parecía empeñado en impedirlo. Porque cuando finalmente creyó haber encontrado un momento de tranquilidad, una nueva conversación la dejó completamente desconcertada. Alguien insinuó algo que jamás había considerado seriamente, algo relacionado con Yusuf, algo relacionado con la forma en que él la miraba, algo relacionado con sentimientos que quizá ninguno de los dos estaba preparado para admitir. Toprak se quedó inmóvil, sorprendida, confundida, incapaz de responder, porque por primera vez comenzó a preguntarse si los rumores podían esconder una parte de verdad, y esa simple duda fue suficiente para cambiarlo todo. Porque en ese mismo instante, sin que ella lo supiera, Yusuf estaba tomando una decisión que podía alterar para siempre el destino de ambas hermanas. Una decisión que acercaría peligrosamente dos corazones. Y pondría en riesgo una relación que Hava consideraba completamente segura. El silencio de aquella sospecha resultaba más peligroso que cualquier confesión. Toprak intentó apartar de su mente las palabras que había escuchado. Intentó convencerse de que todo era una exageración, un rumor más nacido de la imaginación de la gente. Pero cuanto más lo pensaba, más difícil le resultaba ignorarlo, porque era cierto que Yusuf había estado allí en los momentos más difíciles. Había sido él quien la protegió cuando Sitka intentó arrastrarla nuevamente a una vida de sufrimiento. Había sido él quien la defendió delante de todos. Había sido él quien parecía preocuparse constantemente por ella y por su hijo. Y ahora aquellas atenciones comenzaban a adquirir un significado diferente, un significado que la inquietaba profundamente. Toprak sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso. No solo por ella, también por Habba, porque Habba estaba construyendo sus sueños alrededor de Yusuf. Y aunque entre las dos hermanas existían heridas, conflictos y diferencias difíciles de olvidar, Toprak jamás deseó convertirse en una amenaza para ella. Sin embargo, el destino parecía empeñado en acercarla cada vez más al hombre equivocado. Mientras estas dudas comenzaban a crecer, Yusuf también atravesaba una batalla interior. Por primera vez en mucho tiempo se encontraba dividido entre lo que deseaba y lo que creía correcto. Hasta entonces todo parecía claro. Habba era la mujer con quien planeaba construir un futuro. Habba era quien luchaba por ocupar un lugar en su vida. Habba era quien soñaba con convertirse en parte de la familia Jankolo. Pero algo estaba cambiando, algo que ni siquiera él conseguía explicar. Porque cada vez que veía sufrir a Toprak sentía una necesidad irresistible de ayudarla. Cada vez que la veía llorar experimentaba una rabia difícil de controlar, y cada vez que ella sonreía una extraña sensación de tranquilidad aparecía en su interior. Aquellos sentimientos comenzaron a perseguirlo. Y cuanto más intentaba ignorarlos, más presentes se volvían. Lo peor era que otras personas ya estaban comenzando a notarlo. Entre ellas Sultan. La mujer observaba cada detalle, cada mirada,
cada conversación, cada coincidencia. Y su experiencia le decía que aquello no era una simple amistad, había algo más, algo que todavía no tenía forma pero que crecía lentamente, como una semilla destinada a romper la tierra tarde o temprano. Cuando comentó sus sospechas, la reacción fue inmediata. Toprak negó todo, negó cualquier posibilidad, negó cualquier sentimiento, negó cualquier intención. Eso es imposible. La respuesta fue rápida, casi automática. Pero ni siquiera ella sonó completamente convencida, porque el problema no era lo que estaba ocurriendo, el problema era lo que podría ocurrir, y esa posibilidad comenzaba a asustarla. Mientras tanto, Java continuaba avanzando hacia sus propios objetivos. Después de tantos sacrificios sentía que estaba más cerca que nunca de conseguir aquello por lo que había luchado. Yusuf parecía cada vez más comprometido con la relación, la familia comenzaba a aceptarla, los obstáculos parecían desaparecer poco a poco. Pero precisamente cuando alguien cree tener el control absoluto, suele ser cuando aparece el peligro más grande, y ese peligro tenía nombre, Mehmet. Lejos de abandonar sus planes, Mehmet continuaba observando cada movimiento de Java, continuaba investigando, continuaba reuniendo información, y sobre todo continuaba alimentando una vieja necesidad de revancha. Durante años había convivido con heridas que nunca cerraron. Durante años había guardado recuerdos imposibles de olvidar, y ahora observaba una oportunidad perfecta para devolver parte del dolor que había sufrido. Su objetivo seguía siendo Yusuf, pero para alcanzarlo estaba dispuesto a utilizar a otras personas, incluso a Java, incluso a quienes no tenían ninguna responsabilidad en aquellas antiguas disputas. La situación se volvió todavía más delicada cuando comenzaron a surgir conversaciones relacionadas con el pasado de Java y su familia. Algunas personas empezaron a cuestionar sus verdaderas intenciones. Otras comenzaron a sospechar que existían secretos todavía ocultos. Y Mehmet parecía disfrutar observando cómo esas dudas crecían lentamente, porque sabía algo importante: una mentira puede derrumbarse de un día para otro, pero una sospecha tarda mucho más en desaparecer. Mientras las intrigas avanzaban, otro drama seguía desarrollándose lejos de la vista de todos. Sitka estaba perdiendo completamente el control, la obsesión se había transformado en desesperación, la desesperación en ira. Y la ira comenzaba a empujarlo hacia decisiones cada vez más peligrosas. Después del escándalo del compromiso, ya no podía soportar la idea de que Toprak siguiera alejándose. Cada noticia relacionada con ella lo enfurecía, cada conversación aumentaba su resentimiento, cada recuerdo alimentaba su obsesión, y entonces ocurrió algo que terminó de destruir el poco equilibrio que todavía conservaba. Escuchó rumores sobre Yusuf y Toprak, rumores que hablaban de cercanía, rumores que hablaban de protección. Rumores que hablaban incluso de sentimientos. Aquello fue suficiente, la rabia lo consumió por completo, porque en su mente enfermiza comenzó a formarse una conclusión devastadora. No estaba perdiendo a Toprak solamente por culpa de la separación, la estaba perdiendo por culpa de Yusuf. Y cuando una persona obsesionada encuentra un enemigo sobre quien descargar todo su dolor, el peligro se multiplica. Mientras tanto, Toprak ignoraba la magnitud de la tormenta que se aproximaba. Intentaba concentrarse en tareas cotidianas, intentaba seguir adelante. Intentaba convencerse de que algún día recuperaría la paz, pero la realidad era muy diferente, porque los conflictos comenzaban a rodearla desde todas las direcciones. Por un lado estaba Sidki, por otro los rumores, y ahora también aparecían las sospechas relacionadas con Yusuf. Era una presión demasiado grande para alguien que apenas estaba aprendiendo a levantarse después de tantas pérdidas. Sin embargo, el golpe más inquietante llegó al final de aquel día, cuando Java intentó acercarse nuevamente a Yusuf. Cuando esperaba compartir tiempo con él, cuando imaginaba fortalecer aún más su relación, algo salió mal, muy mal. Yusuf canceló un encuentro que ella consideraba importante. La explicación parecía razonable, pero para Java no fue suficiente. Por primera vez sintió que estaba siendo desplazada. Por primera vez tuvo la sensación de que algo escapaba a su control, y por primera vez comenzó a mirar hacia Toprak con una inquietud que jamás había experimentado. No era una acusación, todavía no. Era algo mucho más peligroso. Una duda, una pequeña duda capaz de destruir familias enteras. Porque cuando una mujer enamorada comienza a sospechar, cada mirada se convierte en una amenaza, cada silencio se convierte en una señal, y cada coincidencia parece esconder una traición. Sin saberlo, Java acababa de dar el primer paso hacia un conflicto que enfrentaría no solo a dos mujeres, sino también a dos hermanas. Lo que nadie imaginaba era que aquella pequeña duda que había comenzado a crecer en el corazón de Java terminaría convirtiéndose en una amenaza mucho más peligrosa de lo que parecía. Porque las sospechas tienen una característica cruel. Al principio son apenas una idea, una sensación incómoda, una inquietud pasajera, pero cuando encuentran alimento comienzan a crecer hasta ocuparlo todo. Y Java acababa de recibir demasiadas razones para alimentar sus temores. La cancelación del encuentro con Yusuf seguía molestándola. Intentaba convencerse de que era algo sin importancia, intentaba actuar con normalidad,
Intentaba ignorar la voz que repetía una y otra vez que algo estaba cambiando, pero aquella voz no desaparecía. Al contrario, cada vez sonaba más fuerte, porque al mismo tiempo seguían acumulándose situaciones difíciles de explicar, la preocupación constante de Yusuf por Toprak, la protección que le ofrecía, la paciencia que demostraba con ella, y la manera en que parecía estar siempre presente cuando Toprak tenía problemas. Ninguno de esos hechos constituía una prueba, pero juntos comenzaban a formar una imagen inquietante, una imagen que Java no podía dejar de observar. Mientras tanto, Yusuf ignoraba el efecto que estaban provocando sus acciones. Su prioridad seguía siendo ayudar a Toprak a superar la pesadilla que representaba Sidki. Después de todo lo ocurrido, resultaba evidente que aquel hombre se estaba volviendo cada vez más inestable. Cada nueva noticia relacionada con Toprak parecía empujarlo un poco más hacia el abismo. Las advertencias médicas eran claras. Las preocupaciones de su familia también, pero Sidki ya no escuchaba a nadie. Vivía atrapado dentro de una obsesión que consumía cada pensamiento, y cuanto más intentaban detenerlo, más peligroso se volvía. La situación alcanzó un nivel alarmante cuando volvió a buscar a Toprak. No quería escuchar razones, no quería aceptar la separación, no quería comprender que las cosas habían terminado. Lo único que deseaba era recuperar aquello que consideraba suyo, incluso si para lograrlo debía destruir todo a su alrededor. Toprak intentó mantener la calma, intentó hablar con sinceridad, intentó explicarle que ya no podían continuar juntos. Pero algunas verdades resultan insoportables para quien se niega a aceptarlas. Yo te amé de verdad, le confesó él con el dolor reflejado en la mirada. Aquellas palabras no sonaban como una amenaza, sonaban como el lamento desesperado de alguien que estaba perdiendo la batalla contra sí mismo. Toprak sintió compasión, incluso tristeza, porque conocía parte de ese sufrimiento, pero también sabía que la compasión no podía convertirse en una cadena. No podía regresar a una vida que la había destruido. No podía sacrificar nuevamente su felicidad, y sobre todo, no podía seguir viviendo dominada por el miedo. Entonces reunió fuerzas para decir aquello que llevaba demasiado tiempo guardando. Sí te quise. Pero ya no. Aquellas pocas palabras atravesaron a Sidki como un cuchillo. El silencio que siguió fue devastador, porque por primera vez escuchó la verdad sin adornos, sin esperanzas, sin promesas, sin posibilidades. Y comprendió que la mujer a la que había intentado recuperar ya no existía. Aquella confesión marcó un punto de no retorno. A partir de ese instante, algo se rompió definitivamente dentro de él. Mientras esta tragedia avanzaba, otro conflicto comenzaba a fortalecerse en las sombras. Mehmet seguía observando, seguía esperando, seguía reuniendo información. Y cuanto más investigaba, más convencido estaba de que había encontrado la forma perfecta de golpear a Yusuf. No directamente, eso habría sido demasiado sencillo. Demasiado evidente. Lo que Mehmet quería era algo mucho más doloroso. Quería destruir aquello que Yusuf amaba. Quería verlo perder la tranquilidad. Quería obligarlo a experimentar la misma impotencia que él había sufrido años atrás. Por eso continuó acercándose a Java. Por eso continuó alimentando determinadas conversaciones. Y por eso siguió esperando el momento exacto para utilizar todo lo que sabía. Porque las venganzas más peligrosas son las que se preparan con paciencia. Mientras tanto, Java permanecía completamente ajena al verdadero alcance de aquel peligro. Seguía concentrada en su relación con Yusuf. Seguía convencida de que el futuro estaba cada vez más cerca, y seguía creyendo que los obstáculos podían superarse. Sin embargo, el destino comenzaba a enviar señales cada vez más inquietantes. Señales relacionadas con Toprak, señales relacionadas con Yusuf, y señales relacionadas con secretos que todavía permanecían ocultos. Una conversación casual terminó aumentando todavía más sus dudas. Algunas personas comenzaron a comentar lo evidente, la manera especial en que Yusuf trataba a Toprak, la preocupación constante que demostraba por ella, la facilidad con que ambos parecían entenderse, y aunque nadie hablaba abiertamente de amor, la insinuación quedó suspendida en el aire. Ava intentó ignorarla, intentó sonreír, intentó fingir que nada de aquello le afectaba, pero una sensación amarga comenzó a instalarse dentro de ella, una sensación que no podía controlar. Porque el amor puede soportar muchas cosas, pero rara vez sobrevive a la desconfianza. Por otro lado, Toprak también comenzaba a sentirse atrapada. Las habladurías crecían, los rumores se multiplicaban, y la tranquilidad que tanto había buscado parecía alejarse nuevamente. Cada vez que escuchaba mencionar su nombre junto al de Yusuf, sentía una mezcla de incomodidad y temor, porque sabía perfectamente lo que ocurriría si aquellas sospechas seguían creciendo. No solo peligraría su propia paz, también podría destruir la felicidad de Java, y esa idea la atormentaba. Pero mientras todos intentaban lidiar con sus propios conflictos, un nuevo acontecimiento estaba a punto de cambiar completamente el rumbo de la historia. Un acontecimiento relacionado con Sidki, con su desesperación, con su incapacidad para aceptar la realidad, y con una decisión impulsiva que podía terminar en tragedia.
porque después de escuchar el rechazo definitivo de Toprak, después de sentirse abandonado por todos y después de perder la última esperanza que conservaba, Sidki tomó una determinación que aterrorizó incluso a las personas que mejor lo conocían. Una determinación que obligó a varios personajes a correr contra reloj, una determinación que podía costarle la vida. Y cuando la noticia llegó a oídos de Yusuf, el miedo se apoderó de todos, porque ya no se trataba únicamente de amor, ni de celos, ni de orgullo. Ahora se trataba de algo mucho más grave, la posibilidad real de una desgracia irreversible, y fue precisamente en ese momento cuando el miedo dejó de ser una posibilidad para convertirse en una amenaza real. Las señales estaban ahí desde hacía tiempo, la obsesión, la desesperación, la incapacidad de aceptar la pérdida, pero nadie imaginó hasta qué punto Sitka había llegado al límite. Después del rechazo definitivo de Toprak, después de escuchar aquellas palabras que destruyeron la última esperanza que conservaba, algo terminó de quebrarse dentro de él. Ya no reaccionaba como un hombre que intentaba salvar su matrimonio. Reaccionaba como alguien que había perdido completamente el rumbo. Las personas que lo rodeaban comenzaron a preocuparse seriamente. Su comportamiento era impredecible, su dolor se había convertido en ira, y esa ira amenazaba con arrastrarlo hacia una tragedia imposible de reparar. Cuando la noticia llegó a quienes conocían la gravedad de la situación, la preocupación se extendió rápidamente. Toprak sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Por mucho daño que hubiera sufrido, por mucho miedo que le hubiera provocado, por mucho que deseara alejarse para siempre de aquella vida, jamás quiso verlo destruido, jamás quiso verlo sufrir de aquella manera, y comprendió que una cosa era terminar una relación, pero otra muy distinta era cargar con el peso de una desgracia irreversible. Mientras tanto, Yusuf también entendió que el conflicto había alcanzado un punto crítico. Hasta entonces había intentado proteger a Toprak, había intentado actuar con justicia, había intentado impedir que Sitka siguiera haciéndole daño, pero ahora la situación superaba cualquier enfrentamiento personal. Lo que estaba en juego era la vida de una persona. Y eso cambiaba completamente las reglas. Por primera vez todos dejaron de lado sus diferencias para concentrarse en algo más importante, evitar una tragedia. Sin embargo, mientras aquella crisis ocupaba la atención de todos, otro drama seguía desarrollándose silenciosamente, el drama de Habba. Porque durante todo ese tiempo había intentado convencerse de que sus sospechas eran absurdas, había intentado confiar, había intentado ignorar los comentarios, pero cada nuevo acontecimiento la empujaba hacia la misma conclusión. Yusuf estaba cambiando. La pregunta que la atormentaba era sencilla. ¿Estaba cambiando por ella o por Toprak? Aquella duda se convirtió en una sombra constante. Una sombra que comenzaba a perseguir cada conversación, cada mirada, cada silencio, y cuanto más observaba a Yusuf, más difícil le resultaba encontrar respuestas tranquilizadoras. Por otro lado, Toprak seguía atrapada en una situación imposible. Había escapado de un matrimonio lleno de sufrimiento, había intentado reconstruir su vida, había intentado concentrarse únicamente en su hijo y en su futuro, pero el destino parecía empeñado en devolverla una y otra vez al centro de todos los conflictos. Ahora no solo debía enfrentar a Sidki, también debía soportar rumores que amenazaban con destruir su relación con Habba, y eso era algo que jamás había deseado. Porque, a pesar de todas las diferencias entre ambas hermanas, existían heridas que todavía podían sanar, pero si la desconfianza terminaba instalándose entre ellas, quizá ya no habría marcha atrás. Mientras las emociones chocaban unas contra otras, Mehmet observaba desde la distancia, observaba los movimientos, observaba las tensiones, observaba cómo las grietas comenzaban a aparecer y sonreía, porque sabía algo que los demás todavía no comprendían. No hacía falta destruir una familia de golpe, bastaba con sembrar dudas, bastaba con alimentar sospechas, bastaba con esperar, y precisamente eso era lo que estaba haciendo. La paciencia era su arma más peligrosa. Y el tiempo parecía estar jugando a su favor. Al final, la crisis provocada por Sidki obligó a todos a enfrentarse a una realidad incómoda. Las heridas no desaparecen simplemente porque uno decide ignorarlas. Los errores del pasado siempre encuentran la forma de regresar. Y los sentimientos reprimidos terminan saliendo a la superficie tarde o temprano. Aquella verdad afectaba a todos. A Sidki, incapaz de aceptar la pérdida. A Munever, obligada a seguir adelante después de comprender que el amor no siempre llega a tiempo. A Yiğit, condenado a vivir con las consecuencias de sus indecisiones. A Habba, atrapada entre la ilusión y la sospecha. A Toprak, intentando sobrevivir en medio de una tormenta que nunca pidió. Y también a Yusuf, porque cuanto más intentaba proteger a quienes lo rodeaban, más cerca parecía encontrarse de una decisión capaz de cambiar su vida para siempre. Cuando la calma finalmente comenzó a regresar, nadie sintió verdadera tranquilidad. Demasiadas preguntas permanecían abiertas, demasiados secretos seguían ocultos. Demasiadas emociones continuaban creciendo en silencio.
Y lo más inquietante era que todos intuían lo mismo, la verdadera batalla todavía no había comenzado, porque algunas historias no se destruyen por culpa del odio, se destruyen por culpa del amor. Un amor que llega tarde, un amor imposible, un amor prohibido, o un amor que obliga a elegir entre la felicidad propia y el bienestar de quienes más se ama. Y esa sería precisamente la prueba que esperaba a varios de nuestros protagonistas, porque la confianza tarda años en construirse. Pero basta un instante para perderla, la familia puede convertirse en refugio, o en el escenario de las peores traiciones. Y el sacrificio más doloroso siempre es aquel que exige renunciar a lo que uno desea para proteger a quienes ama. Gracias por acompañarme hasta el final de este emocionante episodio de Amor del Cielo a la Tierra. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu me gusta para apoyar el canal. Suscríbete para no perderte los próximos episodios llenos de secretos, traiciones, amor y emociones intensas. Activa también la campana de notificaciones para ser el primero en descubrir todo lo que está por suceder. Yo soy Miguel. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.